¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades endocrinas más comunes. Vamos a abordar dos principales y algunas cosas extra, ¿vale? Cuando nosotros hablamos del sistema endocrino, hay que tener en cuenta que vamos a encontrar 8 glándulas principales y estas glándulas están distribuidas por todo nuestro organismo. Este sistema tiene mucho que ver con nuestro desarrollo, con nuestro crecimiento, con nuestro metabolismo, incluso con nuestro estado de ánimo y la función sexual. Si tenemos un desequilibrio en todas estas producciones de hormonas, ya sean muy altas o muy bajas, es posible que nosotros podamos tener diferentes tipos de alteraciones o trastornos de enfermedades de este sistema. Vamos a empezar con algunas enfermedades graves que pueden producirse principalmente a nivel de glándula tiroides. Las hormonas tiroideas van a controlar la forma como el organismo usa nuestra energía. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de poder alterar, ya sea con el uso de algo externo, nuestro funcionamiento de nuestra glándula tiroides. Las enfermedades graves más comunes en mujeres y en personas mayores de 30 años. Es más probable que una persona desarrolle este tipo de enfermedades a nivel de glándula tiroides si tiene antecedentes heredofamiliares y si tiene algunos otros trastornos inmunitarios como diabetes y artritis reumatoide. Nosotros podemos encontrar esta glándula en forma de mariposa a la altura de nuestro cuello. Entonces ahí podemos encontrarla, incluso podemos sentirla. Incluso cuando una persona empieza a tener desequilibrios en glándula tiroides, ya sea un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, pues empieza a generar algún tipo de inflamación en la zona del cuello, se empieza a sentir un poquito de garraspera. Vamos a hablar de las personas que tienen síntomas de hipertiroidismo primero. Cuando nosotros hablamos del hipertiroidismo, pues se genera este tipo de sintomatología. Los globos oculares empiezan a ser sobresaltados. Esto se llama exoftalmos, lo podemos ver en la parte derecha de la pantalla. De su lado derecho, los exoftalmos, se empieza a dar esta inflamación a nivel del cuello, es un tipo de bocio, y esto se da por un exceso de producción de una hormona que produce la glándula tiroides. Entonces, en el caso del hipertiroidismo, hay demasiada producción de tiroxina y entonces se empieza a acelerar de manera exacerbada el metabolismo, por lo cual es muy común que las personas tengan adelgazamiento a pesar de que tengan más sensación de comer más, empiezan a tener taquicardias de manera frecuente, empiezan a sentirse muy nerviosas, muy irritadas, tienen mucha dificultad para dormir, se sienten muy cansadas todo el tiempo, van a tener temblores en las manos, van a tener mucha debilidad muscular y bueno, la parte de los exoftalmos es muy común que se dé en este tipo de problemática. Como ya se los había dicho, en el caso de un hipertiroidismo, tenemos un aumento en la hormona tiroxina. Entonces, obviamente un endocrinólogo debe de saber regular este tipo de problemática para que se pueda dar las cantidades adecuadas de lo que necesita el paciente. Pero es propiamente un tratamiento con un endocrinólogo, ya que el endocrinólogo pues es el que le va a realizar un análisis de sangre para poder decidir qué tipo de tratamiento va a tener basado en la concentración de las hormonas tiroideas, ¿vale? También se puede dar una prueba de absorción de yodo radiactivo y esta prueba mide la cantidad de yodo que la tiroides absorbe del torrente sanguíneo. Esto para producir hormonas tiroideas. Si la glándula tiroides absorbe grandes cantidades de yodo, es posible que el paciente tenga una enfermedad más grave.
o esta enfermedad llamada de Graves. El hipertiroidismo generalmente se trata con medicamentos, con terapias, con yodo radiactivo, a veces para quitar como ya la glándula o alguna parte de la glándula o cirugías de tiroides. Pero bueno, eso es propio un tratamiento médico que ya va a decidir, en este caso, el endocrinólogo. Ahora, hay algunos tratamientos para tratar la oftalmopatía de Graves. La mayoría de los casos de este tipo de enfermedad son leves. Las siguientes recomendaciones podrían ayudar a los pacientes para que se empiecen a controlar esta sintomatología. Hay gotitas para ojos, hay algunos otros tratamientos para ya no sentir los ojitos arenosos, los ojitos irritados. Los párpados se llegan a hinchar, se llegan a dormir con la cabeza levantada, podría reducir esta hinchazón, o pueden utilizar algún tipo de emplasto en la zona de los ojos para disminuir esta inflamación. Hay muchas personas que son muy fotosensibles, entonces como desarrollan esta sensibilidad a la luz, pues hay que utilizar algún tipo de gafas que puedan evitar que se lleguen a los ojos y se pueda ir empeorando. Ahora, vamos a hablar un poquito de la enfermedad de Hashimoto. Es una de las enfermedades que se ha estado dando más común en este tipo de situaciones. Es un trastorno a nivel inmunitario, autoinmunitario, que puede causar hipotiroidismo o también llamada tiroides hipoactiva. En raras ocasiones, la enfermedad puede causar hipertiroidismo o tiroides hiperactiva. Esta enfermedad es de 4 a 8 veces más común entre las mujeres que entre los hombres, aunque se puede presentar la enfermedad entre los adolescentes o también las mujeres jóvenes. Normalmente se da entre los 30 y 50 años de edad. La principal sintomatología que vamos a encontrar en la tiroiditis de Hashimoto es un aumento de peso, se empiezan a olvidar muy fácilmente las cosas, ya que puede existir un periodo de infertilidad, cansancio excesivo, extremada pérdida de cabello, ansiedad y niebla cerebral como piel seca. Dentro de sus diagnósticos y su tratamiento, bueno, hay que saber si la tiroides está suficientemente funcionada para causar este tipo de tiroidismo. Siempre en los diagnósticos debemos de reservarnos mucho porque es un tratamiento médico. El médico, el endocrinólogo específicamente, es quien va a regular qué cantidad de levotiroxina tiene que utilizar el paciente. Entonces, aunque la levotiroxina la va a indicar el endocrinólogo, pues es importante que nosotros sepamos que este medicamento es idéntico a la hormona tiroidea natural tiroxina o TH4 y es la forma recomendada de tratar el hipotiroidismo. Este medicamento prescrito se da en pastillas, pero obviamente solo debe de indicarlo el médico tratante, el endocrinólogo, porque también darlo solamente así, en lugar de tener una dosis adecuada, puede generar mayor problemática. Ahora, con el tiroidismo. El hipotiroidismo se define como la situación clínica derivada de la falta de acción de hormonas tiroideas en los diferentes tejidos. En este caso, hay una baja producción. ¿Se acuerdan que hablábamos de el hipertiroidismo? En este caso, no es algo elevado. En este caso, hay una deficiencia de una hormona tiroidea que puede afectar muchísimas cosas, desde la frecuencia cardíaca, temperatura, aspectos metabólicos. Entonces, ojo aquí también con el hipotiroidismo, también es algo de cuidado. Normalmente, las causas principales o más frecuentes del hipotiroidismo es un trastorno a nivel autoinmunitario, como ya lo habíamos platicado hace ratito, en la tiroiditis de Hashimoto, si ustedes lo recuerdan.
¿Cuáles son los síntomas? A diferencia del hiper, en el caso del hipertiroidismo, hay más cabello seco y quebradizo, pérdida de cabello y cejas, se hincha mucho el rostro, hay también un agrandamiento en la zona del cuello, el ritmo cardíaco lento, aquí es como todo lo contrario, ¿recuerdan? Depresión, dolores musculares, también están como fatigados, uñas quebradizas. Aquí hay un aumento de peso porque el metabolismo en lugar de acelerarse, como en el hipertiroidismo, en el hipotiroidismo el metabolismo disminuye su velocidad. Llega a asociarse con falta de memoria, con periodos menstruales muy abundantes, piel seca, infertilidad. Entonces, es realmente complejo. Dentro de su tratamiento, pues ya lo dijimos, tiende a la regulación de las del diferente descontrol de las hormonas que estén desequilibradas, pero obviamente el endocrinólogo es el que va a dar el tratamiento, porque se tienen que ajustar las dosis, no hay como una dosis estandarizada, todo debe de ser personalizado. Ahora, regresando un poquito a esta parte del hipertiroidismo, pues podemos compararlos, podemos hacer como un cuadro de comparación del hipertiroidismo y del hipotiroidismo y ver que ocasionan cosas como contrarias, por decirlo así. Mientras el hipertiroidismo acelera o genera como una excesiva producción, el hipotiroidismo lo que va a hacer es bajar la producción de muchas de las funciones de nuestro cuerpo. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Se pueden utilizar diferentes tipos de tratamientos, ya lo habíamos comentado, pero es importante también tratar como toda la parte que pueda hacer que se desequilibre más. ¿A qué me refiero con esto? El utilizar mucho pastillas para bajar de peso está totalmente relacionado con alterar el metabolismo basal. Entonces, eso puede generar un descontrol en glándula tiroides. El utilizar todo este tipo de tratamientos, de colocar activos para la disminución de peso, puede ocasionar problemas en el descontrol de glándula tiroides, el consumo de drogas, el consumo de componentes agresivos, golpes hasta en la misma zona del cuello a nivel de glándula tiroides, herencia, son como de lo más común que tenemos que considerar. Ahora vamos a hacer este análisis que les había platicado. En el caso del hipotiroidismo, pues los síntomas vamos a tener mucho cansancio, letargia, falta de motivación, pérdida de memoria, depresión, cambios de ánimo, pérdida de la audición y subir de peso. En el caso del hipertiroidismo, vamos a encontrar dentro de la sintomatología una protrusión de uno o ambos globos oculares, que ya dijimos que se llaman exoftalmos. Va a haber mucho nerviosismo, dificultades para dormir o insomnio. En el caso de los signos del hipotiroidismo, hay una escasez en el pelito de la ceja, hinchazón en la cara, especialmente alrededor de los ojos, cambio en el fondo de los ojos, son personas que roncan mucho, su frecuencia cardíaca es lenta y sus contracciones llegan a ser débiles. En el caso del hipertiroidismo, pues encontramos protrusión ocular, pérdida de cabello, mirada fija, náuseas, vómitos, la piel está caliente casi todo el tiempo y se siente como una sensación de humedad. También tenemos presente el bocio, aumenta la frecuencia cardíaca, hay temblor en las manos y hay diferentes cosas que pueden alterarse. Entonces, si ustedes analizan mucho esta imagen, van a poderse dar cuenta cómo son como dos extremos diferentes. En uno tenemos una hiperproducción, o sea, producimos de más, y en otro tenemos una hipoproducción, o sea, está disminuido. ¿Hay algún tipo de hipertiroidismo que se llega a dar o se llega a exacerbar en el proceso de gestación? Antes de iniciar un tratamiento de hipertiroidismo en gestantes, es preciso efectuar un diagnóstico diferencial con un hipertiroidismo gestacional. Esto es súper importante para poder dar un tratamiento certero
que podamos comprender de manera adecuada. Entonces, tienen que ver mucho las diferentes hormonas que se generan a nivel de glándula tiroides, ¿vale? Eso es como muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, si nosotros hablamos de las hormonas tiroideas, ya dijimos que interfieren en muchas de las actividades de nuestro cuerpo, muchísimas. Por eso es que hay alteraciones en todo. Se altera glándula tiroides y se altera todo. Ahora, ¿cuáles son las hormonas que produce la glándula tiroides? Produce triiodotironina, conocida como T3, y tiroxina, conocida como T4. Estas van a causar un gran impacto en nuestra salud porque afectan todo nuestro metabolismo y afectan el control de muchas funciones vitales, desde temperatura corporal, aspecto de la y bueno, todo lo que hemos estado platicando. En este caso, el hipertiroidismo en la gestación va a conllevar ciertos riesgos, tanto a la madre como al bebé. Entre los primeros, abortos antes de las 12 semanas, partos prematuros, pueden provocarse preeclampsia, puede provocarse desprendimiento prematuro de la placenta, hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca respecto al feto. Va a originar trastornos como bajo peso al nacer, que también es un problema nutricional importantísimo. Puede ocasionar problemas en la madre que genere esta fase eutiroidea, pero tenga niveles elevados de anticuerpos frente a los receptores de TSH. Entonces, ojo ahí. La enfermedad de Graves constituye la causa más común del hipertiroidismo en el embarazo y posparto, ya hablábamos de la enfermedad de Graves hace un poquito, seguido del hipertiroidismo gestacional. Corrientemente en tratamiento en estos pacientes se inicia con agentes antitiroideos, pero ya lo dijimos, eso es algo que lo va a decidir el endocrinólogo totalmente. ¿Hay alguna recomendación? Dado el riesgo potencial de toxicidad hepatocelular, que puede ser letal asociado a este tratamiento. Y es preferible el mecanismo. Pero bueno, esos son tratamientos totalmente médicos. Y les dejo también alguna tabla donde nos habla de algunas complicaciones y efectos de hipertiroidismo. Esto sería todo por el día de hoy. Espero se encuentren muy bien y estoy al pendiente si tienen alguna duda o algo respecto acerca del tema. ¿Vale? Cuídense mucho, estamos en contacto y nos vemos en las próximas clases.